Te han mentido toda la vida, te han dicho que masturbarse es sucio, que tienes que hacerlo. Te haces mayor al cumplir 50, pero esto es algo que nadie te dice después de los 60. La masturbación no es solo normal, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo he experimentado durante más de 30 años. Trato a hombres como tú. Me llamo Dr. Carlos García y soy médico especialista en próstata. He visto las consecuencias silenciosas de la negligencia, la vergüenza y la desinformación. He visto a demasiados hombres buenos sufrir no por una enfermedad, sino por algo que desconocían. Porque la verdad es que la mayoría de los hombres mayores se masturban incorrectamente o peor aún, dejan de hacerlo por completo. No se dan cuenta de la frecuencia con la que te tocas y de cómo puedes influir deliberadamente en tus hormonas, tu corazón e incluso tu cerebro. Una simple acción incorrecta puede provocar disfunción eréctil, depresión e incluso problemas de próstata. Si se hace correctamente, puede aumentar tu testosterona, mejorar tu sueño y cuidar tu sistema vascular. La vida no se trata solo de disfrutar, también se trata de mantener la función, restaurar tu conexión y combatir el envejecimiento. Combatir el envejecimiento donde comienza en el sistema nervioso. Voy a compartir 7 secretos de masturbación que todo hombre mayor de 60 años debería haber aprendido hace décadas. Pero primero pregúntate si una parte de tu rutina diaria es la clave para una mejor salud, un mejor estado de ánimo y más vitalidad. Probablemente no lo sea. ¿Quieres saber cuál es? Sígueme, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida. Durante los próximos 10 años de tu vida, antes de continuar. Si aún no te has suscrito, tómate un momento para suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás información científica y honesta sobre salud específicamente diseñada para hombres en tu etapa de la vida. Y si esta publicación te resuena, deja un comentario. Si no, deja un comentario. No comentar me ayuda a crear contenido realmente útil. Empecemos con la primera verdad que la mayoría de los hombres nunca escuchan ni ven hasta que les causa problemas. La forma en que te masturbas durante años, incluso décadas, puede resultar familiar e incluso inocente, pero después de los 60, lo que antes parecía normal puede empezar a jugarte en contra silenciosamente. Aquí es donde empezamos. Los errores más ignorados que cometen los hombres mayores con la masturbación es sutil y silenciosa, y con el tiempo puede costarte más de lo que crees. Secreto 1. La masturbación inconsciente puede provocar. Secreto 1. Parálisis y disfunción eréctil. Déjame contarte algo que desearía que más hombres se atrevieran a hablar. A lo largo de los años he visto a cientos de pacientes mayores entrar en mi clínica con una mirada tímida y una voz más suave que un susurro. Y después de un rato, cuando la conversación se vuelve sincera, les pregunto en quote, ¿te masturbas en quote? Casi siempre hay una pausa y luego la confesión en quote. Sí, pero ya no siento mucho a quote o en quote, no puedo correrme a menos que lo haga de cierta manera, en quote. O como lo recuerdo con más frecuencia, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sentir. Lo que no saben es la rapidez con la que se masturban. Los mecanismos desconectados han entrenado a sus cuerpos para que funcionen mal y las consecuencias se manifiestan silenciosamente. La masturbación inconsciente no solo causa daños como mal hábito, sino también como un ciclo de neurocondicionamiento. Cada vez que te apresuras con tensión en los hombros, revisando imágenes intensas con la misma mano, el mismo movimiento con el mismo resultado, le enseñas a tu cerebro a asociar la estimulación con ese hábito tan específico. Y desafortunadamente el cerebro aprende muy rápido. Así que lo que sucede con el tiempo es que la sensibilidad disminuye y la calidad de tus erecciones disminuye. Notas del cuestionario que requieren más estimación, más presión y mucho más. Si sientes una sensación de anticipación antes de reaccionar a una respuesta, reaccionarás más de lo que realmente haces mientras evitas intimidación. Si ves diferentes tipos de personas, te excitarás más, te sentirás más real y serás quien mejor viva. Nada de actividad física en solitario, nada de actividad mental. Está viendo a un hombre que experimenta frustración e incluso depresión. Es posible que tu señal esté girando, pero en muchos casos esta no es tu señal, si no la entiendes. Esta condición puede llevar a una erección pornográfica. La función unquote, pastel unquote, puede llevar a un retraso en la eyaculación o, en otros casos, debido al olfato, a una incapacidad total para alcanzar el clímax. Este es un tipo de consejo de placer, influye en el asesinato de millones de personas y es una fuerza destructiva.
El alcalde no tiene conciencia de que es inconcebible, pero es una persona. En lo que a mí respecta a la intención es que ya no pueda encontrar mi camino. Celebra el proceso, nada de sexo en solitario. Si eres el confidente en tú, igualmente puedes conectar y desarrollarlo aún más. Tu relación con tu propio cuerpo se recupera. Si pierdes contacto, te sentirás intimidado. Para muchas personas, la emoción de la vida se traduce en mayor ansiedad, distanciamiento emocional y depresión. También se observa deterioro cognitivo y mucho más. El valor de las personas no solo se ve en la intimidación, sino que es cuestión de tiempo. Tu vida en un entorno residencial está determinada por tu reflejo en particular. Desaparece gradualmente ahora. No hay razón para hacerlo. Esto es lo que necesitas. Want het goede nieuws is dat je lichaam opnieuw kan leren. Het zenuwstelsel kan genezen, maar dat vereist bewustzijn, geduld en een nieuwe benadering van masturbatie. Langer bewuster en meer verbonden. Niet alleen met sensatie, maar ook met emotie. Masturbatie is niet de vijand, maar onbewust doen is als in de versnelling zetten en gas geven. Als je niet rijdt, krijg je vroeg of laat een ongeluk en tegen de tijd dat je de schade beseft. De reparaties duren misschien langer dan je denkt, maar dit is wat de meeste mannen. Onbewust masturberen beseft niet dat hoewel het schade aanricht er iets is, even gevaarlijk in het volle zicht op de loer, iets nog stiller, nog gebruikelijker en zelfs geprezen door de maatschappij in het volgende geheim dat ik zal je laten zien waarom helemaal niet masturberen na je 60 mogelijk is. Het vernietigt je gezondheid langzaam van binnenuit. Als je er nog bent en deze inzichten je aanspreken, typ dan nummer 1 in de reacties om me te laten weten dat je er nog bent. Ga je gang, er is iets belangrijks dat je moet horen. Het volgende masturbatiegeheim benadrukt. Geheim 2: prostaatontsteking en constipatie. Ik herinner me nog goed een man van een paar jaar geleden, laten we hem David noemen. Hij is 68, trots op zichzelf en een man die niet graag over persoonlijke dingen praat. Maar hij kwam naar me toe omdat hij om 5 uur 's ochtends op moest. Hij plaste 6 keer per nacht. Hij zei dat hij een sterke druk voelde, zelfs een doffe pijn diep in zijn bekken. Hij dacht dat het gewoon ouderdom was. Wat hij niet had verwacht dat ik zou vragen was een amp-quote: wanneer ben je voor het laatst klaargekomen? En amp-quote. Hij knipperde met zijn ogen alsof ik hem in jaren iets belachelijks had gevraagd. Hij zei en amp-quote. Ik heb geen seks meer gehad sinds mijn vrouw stierf en eerlijk gezegd vind ik dat mannen van mijn leeftijd ermee moeten stoppen. Amp-quote. Het is een mythe dat je zodra je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, zoals 60, 60 of 70, het hele systeem moet uitschakelen. Maar dit is wat ik David heb verteld en wat ik jou ga vertellen. Als je stopt met ejaculeren, stopt je prostaat niet met werken. Hij blijft vocht produceren. Als dat vocht niet wordt afgevoerd, hoopt het zich op en ontstaat er een soort verstopping in het lichaam. Dit veroorzaakt prostaatverstopping, ontsteking, ongemak en na verloop van tijd echte gezondheidsrisico's. De prostaat is niet ontworpen om vocht voor onbepaalde tijd vast te houden. En als dat wel gebeurt, zwelt hij op en raakt hij ontstoken. Dat ongemak treedt op wanneer je aandrang voelt om te plassen, een zwakke straal, of zelfs pijn bij het plassen of ejaculeren. De meeste mannen denken dat het door veroudering komt, maar de realiteit is dat het systeem overbelast raakt en onder druk komt te staan. Dan wordt het erger. Crónische prostaatontsteking. Se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata. No digo que la abstinencia pueda causar cáncer, pero la eyaculación frecuente ayuda a reducir el entorno inflamatorio que puede hacer que la próstata sea más susceptible a enfermedades. Varios estudios a gran escala de Harvard siguieron a casi 30.000 hombres durante años y demostraron que quienes eyaculaban al menos 21 veces al mes tenían un riesgo significativamente menor de cáncer de próstata que quienes no lo hacían. Esto no es un mito, es un hecho. Pero repito, cuando David, después de hablar con él, comprendió lo que realmente le pasaba en el cuerpo, cambió. Empezó a tocarse de nuevo, no por lujuria ni soledad, sino porque sus síntomas remitieron gradualmente, su presión arterial bajó, durmió mejor. Y lo más importante, algo en sus ojos se iluminó de nuevo. Reconectó con una parte de sí mismo que creía enterrada. El precio de descuidar esto no son solo unas cuantas noches sin dormir, sino molestias crónicas. Estos son medicamentos que quizás ya no esté tomando. Podrías necesitar cirugía más adelante y sí existe un riesgo potencial de cáncer. Debido a la creencia de que un hombre de tu edad no debería preguntar sobre este aspecto de su salud, no ignorarías tu corazón. No ignorarías tu presión arterial ni tu próstata. Y si te dijera que la vergüenza emocional que los hombres sienten durante años de culpa, silencio e incomodidad al tocarse, en realidad exacerba los síntomas físicos.
porque eso es exactamente lo que revela el siguiente secreto. Y una vez que comprendas la conexión entre la supresión emocional y el rechazo físico, es posible que nunca vuelvas a ver tu cuerpo de la misma manera. El secreto vergonzoso secreto 3. Hay cierto silencio sobre lo perjudicial que es la masturbación para la salud mental. Lo veo constantemente con muchos hombres mayores en mi consulta, no es lo que dicen, sino lo que no hacen. La forma en que desvían la mirada cuando les pregunto sobre sus hábitos sexuales, la forma en que se avergüenzan cuando se menciona la palabra masturbación, la forma en que se ríen y cambian de tema. O dicen, unquote, doctor, ya no hago eso, eso era cuando era más joven, unquote. Pero percibo el trasfondo de que no se detienen porque en algún momento les gustaría aprender que la restricción está mal. Y seamos honestos, esta vergüenza es silenciosa y no se menciona. En medio de las fuerzas más peligrosas que han estado afectando su salud durante décadas, muchos de ustedes crecieron en una época donde tocarse se consideraba sucio, pecaminoso y débil. Fueron castigados, ridiculizados o avergonzados. Y esas primeras señales no desaparecen, simplemente se esconden. Están arraigadas en su miedo. El sistema, en lo profundo de sus huesos, moldea silenciosamente su relación con su cuerpo. Ahora el resultado. Es una retirada silenciosa, empiezas a desconectarte, te desvinculas del contacto físico. Aunque lo anhelas, empiezas a considerar el deseo como inapropiado. Dejas de buscar contacto no porque no lo desees, sino porque has aprendido a no hacerlo. Y con el tiempo, la desconexión se vuelve más que solo emocional. Se vuelve biológica porque esto es algo que la mayoría de los hombres no se dan cuenta. El contacto sexual regular y saludable, incluyendo la masturbación, favorece el bienestar mental. De forma realmente medible, regula el cortisol y aumenta la producción de dopamina. Estimula la oxitocina, la hormona de la conexión y la confianza en el cerebro, e incluso ayuda a mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva durante el sueño. Pero la vergüenza altera todo eso. La vergüenza tensa los músculos, aumenta la producción de hormonas del estrés y crea sentimientos de culpa. Recuerda ya, ni siquiera te das cuenta de que la vergüenza es un factor estresante y un estrés crónico. Está relacionada con la ansiedad, la depresión, las enfermedades cardíacas, los trastornos inmunitarios e incluso la demencia. Una vez tuve un paciente de 72 años, recién divorciado y con depresión severa. No tomaba ninguna medicación ni tenía problemas de salud graves, pero estaba exhausto y paralizado. Estaba aislado y me dijo que no había tenido actividad sexual durante más de un año. Ni con nadie más, ni solo. 10 años pensé. Pensé que ese capítulo estaba cerrado, dijo, y bajo sus palabras había una tristeza silenciosa, no por la pérdida del sexo, sino por la pérdida de nosotros mismos. Trabajamos juntos poco a poco, sin medicamentos, sin grandes cambios, solo ejercicios sencillos, para reconectarlo con su propio cuerpo sin culpa, sin expectativas. Después de unas semanas, algo cambió, empezó a caminar, erguido, durmió mejor, volvió a reír, le bajó la presión arterial. No se curó, volvió a conectar. Ese es el precio de la vergüenza. Te preguntas, te está agotando poco a poco. Te tienta a pensar que eres demasiado viejo para sentirte vivo, pero no lo eres. Nunca eres demasiado viejo para ser amable contigo mismo. La dignidad tiene un propósito. Nunca se es demasiado viejo para sentirse completo. Y si la vergüenza puede lograr eso, imagínense qué sucede cuando las bajas hormonales le echan leña al fuego. Porque la siguiente verdad es una de las... Los hombres nunca anticipan el cambio. Tu testosterona no solo disminuye con la edad, sino también más rápidamente cuando dejas de... Tu deseo sexual en general, y una vez que tus hormonas se descontrolan, el sexo lo afectará. Más que solo tu deseo sexual. Cambia tu forma de pensar, tu forma de moverte, tu estilo de vida, y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Si todavía me sigues y lo encuentras útil, eso es lo primero. Responde para avisarnos que estás aquí y únete ahora. Pasemos a la cuarta revelación. Esto podría sorprenderte. Secreto 4. Secreto número 4. La testosterona se estimula con la actividad sexual, incluso... Quiero decirte algo que la mayoría de los hombres no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde, algo que desearía que todos los hombres supieran. Las personas mayores de 60 años pueden escuchar con claridad, sin vergüenza ni dudas. La testosterona es la hormona que te da energía, fuerza, confianza y libido. No disminuye simplemente con la edad como te enseñan, sino que esta es la verdad que he aprendido después de décadas de trabajar con hombres. Él es igual que tú. La testosterona también disminuye cuando dejas de vivir como un hombre.
Aún quieres sentirte vivo. Cuando la energía sexual se ignora, se suprime o sepulta bajo años de vergüenza e inactividad. Tu cuerpo comienza a perder su propia masculinidad, dice. Unquote. Ya no necesitas esto, unquote. Y empiezas a reasignar recursos, a desviar hormonas, a ralentizar el flujo sanguíneo y a conservar la energía muscular. La tuya se encoge gradualmente, tu barriga crece, duermes peor y tu chispa, la energía que antes te hacía sentir tú mismo, empieza a desvanecerse, no por la edad, sino por tu cuerpo. Ya no te recuerda que sigues aquí, vivo, capaz. Recuerdo a un hombre llamado Frank, un bombero jubilado de 73 años, que lo era todo, fuerza y presencia. Cuando vino a verme por primera vez me dijo que estaba decaído y cansado. No se había sentido él mismo en años. Simplemente estaba bajando el ritmo, dijo. Pero revisé sus análisis. Sus niveles de testosterona apenas superaban un nivel clínicamente bajo y cuando le pregunté sobre su actividad sexual simplemente negó con la cabeza. No le vi el sentido. Esa creencia es la verdadera amenaza en ese momento, no el número en el calendario, sino el momento en que dejas de ver tu sexualidad como una parte esencial de la humanidad. Ayudé a Frank a reintegrarse lentamente, no con nadie más, sino consigo mismo, con ejercicios sencillos, sin vergüenza, solo presencia. Y en los meses siguientes no solo mejoraron sus niveles hormonales, sino que también cambió su postura. Su voz tenía más fuerza, volvió a alzarla, sus ojos se iluminaban al hablar. ¿Ves cómo el cuerpo responde a esto? A lo que prestas atención cuando ignoras tu yo sexual es a tu testosterona. Pero cuando la despiertas, incluso a través del tacto consciente, envías una señal a tu cerebro, todavía necesito esto. Aún quieres sentir y el cerebro responde reactivando sistemas que han estado inactivos durante años. Durante años esto no era solo teoría. Hemos visto estudios que muestran un aumento a corto plazo de la testosterona después del sexo. Excitación incluso cuando estás solo tenemos erotismo, fantasías e interacción física. Incluso la anticipación puede afectar la regulación hormonal, el estado de ánimo y la motivación de tu cuerpo, creado para responder al placer, la conexión y la presencia. Y si no le das nada, gradualmente te devuelve algo. No dar nada a cambio tiene un precio más alto. La mayoría de los hombres saben que los niveles bajos de testosterona se han relacionado no solo con la fatiga y la disfunción sexual, sino también con enfermedades cardíacas, diabetes, deterioro cognitivo y depresión. Incluso una esperanza de vida más corta no es solo un número, es una señal significativa de cuán comprometido estás con la vida misma. Y lo peor es que la mayoría de los hombres nunca saben cuánto se han alejado de sí mismos hasta que sienten que casi no hay vuelta atrás. Pero hay una manera de regresar y es no comiences con medicamentos ni cirugía, sino recuperando tu propia conexión con tu cuerpo en tus propios términos, en tu propio espacio, sin culpa. Le recuerda a tus instintos biológicos que todavía estás en el juego. Y si esto te sorprende, espera escuchar lo que compartiré a continuación porque hay algo aún más interesante. Más importante que la testosterona, la mayoría de los hombres la dañan en secreto cada vez que se tocan de forma incorrecta y secreta. El secreto de 5 años. La función eréctil es un sistema de unquote, úsalo o piérdelo unquote. Existe una mentira silenciosa que muchos hombres, después de los 60, empiezan a creer que suena así: si no tengo sexo, ya no tengo que preocuparme por las erecciones. Lo he escuchado innumerables veces. Los hombres desestiman las preocupaciones sobre la función eréctil porque creen que son viejos y que ya no la necesitan. Pero déjame decirte lo que la mayoría de los médicos no dicen. Una función eréctil adecuada no se trata solo de sexo, también se trata del flujo sanguíneo. Salud cardiovascular, integridad y longevidad. Tuve un paciente, Harold, de 69 años. Un hombre inteligente con un historial sólido, pero pasó 5 o 6 años sin una erección, no porque no pudiera, sino porque creía que no había razón. Porque murió su esposa, no tenía pareja. Y pensó que parte de su vida había terminado, pero no se dio cuenta de que su cuerpo no estaba esperando. Su decisión de volver fue todo un estancamiento. Esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden. Entiendan que el pene es como cualquier otro músculo y estructura vascular del cuerpo. Si no lo usan los tejidos, pierden su elasticidad. Los vasos sanguíneos se endurecen. El suministro de oxígeno disminuye. Microdesgarros y fibras. Empieza a aparecer un endurecimiento de los tejidos blandos. Y con el tiempo, incluso cuando
Intentan usarlo de nuevo, no responde como antes, no por su edad, sino porque si no lo usan tendrán que pagar un precio. Estos niveles son muy altos si tienes erecciones frecuentes. Los músculos lisos del pene dejan de funcionar y comienzan a atrofiarse. La delicada red de vasos sanguíneos responsable de la tensión se vuelve menos efectiva. El óxido nítrico, una sustancia química esencial para las erecciones, disminuye. Y esto es parte de... Nadie te dice que esto sucede, ya sea que intentes ser sexualmente activo o no, es biológico. Si tu cuerpo no experimenta estimulación y tensión regulares, significa que el sistema está envejeciendo y con el tiempo el daño desaparece. No solo física, sino también psicológicamente, porque cuando el cuerpo pierde su capacidad, la mente empieza a seguirla, lo que lleva a una pérdida de confianza en uno mismo. Este declive te hace sentir menos tú mismo. No por tu edad, sino porque tu cuerpo ya no responde a la identidad que alguna vez tuviste para muchos hombres. Esto lleva a la depresión por abstinencia, incluso a los primeros signos de deterioro cognitivo. Lo he visto suceder no de la noche a la mañana, sino de forma lenta, silenciosa y completa. Es prevenible, así que ¿qué puedes hacer para recordarle a tu cuerpo que todavía importa? Que este sistema sigue siendo necesario y que puedes hacerlo sin pareja, sin presión, sin vergüenza, con erecciones regulares. Ya sea mediante autoestimulación o incluso estimulación no sexual, mantén la circulación sanguínea, los tejidos oxigenados y las vías nerviosas activas. No se trata de buscar el placer por sí mismo, sino de mantener un componente esencial de tu bienestar físico. Salud e identidad, mantener la función eréctil. La disfunción eréctil no se trata solo de sexo, es una señal para tu cuerpo de que sigues comprometido, conectado y vivo. No me malinterpretes. Entiendo que es fácil quedarse callado, sobre todo cuando la sociedad te dice que después de cierta edad se supone que debes estar callado, pero el silencio tiene un precio y tu cuerpo lo pagará. Ahora bien, quizás te preguntes si las erecciones son tan importantes, pero ¿qué más puedes hacer para dificultar tu capacidad de conseguirlas y mantenerlas de forma natural? Y eso nos lleva a algo aún más perjudicial. La pereza es una adicción moderna que la mayoría de los hombres mayores no se dan cuenta hasta que se les instala en el cerebro. En la siguiente sección hablaremos de la pornografía. Incluso la más inocente puede robarte la sensibilidad en secreto, tu excitación y placer, las 6 películas porno secretas que cambian tu cerebro. Pero, secreto número 6. Puedes controlarla. Quiero hablarte de algo que a menudo permanece oculto, especialmente para hombres mayores, la pornografía. Sé que solo lo digo. Esta palabra puede hacer que algunos se retuerzan en sus asientos, tal vez incluso desvíen la mirada. Pero si todavía me sigues, te pregunto, escucha esto con los ojos cerrados, abre los oídos y el corazón, porque lo que voy a decir podría cambiar la forma en que ves tu mente, tu cuerpo y tu masculinidad. He visto a hombres de 60 y 70 años sentados frente a mí y admitiendo que todavía ven pornografía, no porque estén obsesionados con ella, sino porque una de las pocas maneras en que aún sienten algo que mucha gente en el mundo siente. Algunos viven solos, otros están divorciados, otros son viudos. No buscan la emoción, buscan la conexión o al menos el recuerdo de ella. Pero esto es algo que casi nadie comprende. Se dan cuenta de que la pornografía disponible hoy en día no es la misma a la que estuvieron expuestos a los 20. Lo que solían ser imágenes estáticas o señales visuales sutiles se ha convertido en un flujo rápido de estimulación inmediata. Contenido satisfactorio. El cerebro humano, especialmente el de los adultos mayores, no está diseñado para procesar ese tipo de sobrecarga sin consecuencias cada vez que ve pornografía. En particular, la pornografía más extrema o de ritmo rápido libera dopamina en el cerebro, una sustancia química asociada con la motivación, la recompensa y el placer. Pero con el tiempo, la exposición repetida nos hace insensibles. La respuesta del cerebro a los estímulos naturales se vuelve más difícil de excitar con cosas simples. A medida que entras en contacto con la vida, empiezas a necesitar más intensidad y novedad para sentir algo. No se trata solo del gusto, se trata de la neuroquímica, tu sistema nervioso que cambia con la repetición y cuando tu cerebro está condicionado. Prepárate para una estimulación artificialmente sobreestimulada. Tu cuerpo responde menos después de una erección. Responde mejor y para algunos hombres los orgasmos se vuelven más difíciles. Incluso desarrollan disfunción eréctil inducida por la pornografía, donde solo pueden tener sexo con pornografía y nada de sexo.
Con una pareja real o en momentos a solas, sin ella, las consecuencias van mucho más allá. En la cama he visto a hombres caer en un círculo vicioso de vergüenza, miedo y frustración. Creen que están rotos, se retraen, se sienten fracasados y, por desgracia, nunca conectan los puntos, nunca se dan cuenta de que precisamente aquello de lo que buscan liberarse les está robando lentamente su vitalidad. Pero esto es lo que quiero que cada hombre que me escuche entienda esto: no es irreversible, no estás roto. Aún puedes reprogramar tu cerebro incluso después de los 60. La sanación sigue siendo necesaria para redescubrir la verdadera excitación. Pero esa sanación comienza cuando te distancias de la excitación artificial y permites que tu cuerpo se reconecte con la realidad, con la presencia de imágenes sensoriales e incluso algunos hombres eligen tomarse un descanso de 30 días de toda estimulación visual, otros, más despacio, es importante que empiece a reconstruir tu sistema nervioso, tu relación con el placer físico. Amigo mío, el objetivo no es deshacerse del lugar, sino repararlo y vivir tu propia vida. Ahora sí que sentiremos algo que te hará explotar a través del porno. El siguiente secreto para la sensibilidad puede ser aún más devastador: mantener a salvo el contenido digital de tu cerebro. El Islam puede proteger tu vida. La última parte de la historia es que tu compartimento cobra cada vez más importancia. No hay problema técnico. No se trata de la química, sino de lo que le sucede al cuerpo de un hombre cuando se le desconecta por completo del contacto. Secreto N os deje. 7. Los 7 errores más peligrosos del aislamiento, todos los riesgos para los hombres mayores. Algo más peligroso que la disminución de testosterona, más dañino que la pornografía y más dañino que cualquier otra cosa. Los síntomas físicos, y eso es el aislamiento, no solo el tipo de aislamiento que conlleva vivir solo. Me refiero al silencio más profundo, el silencio donde ya no te tocan, dejas de tocarte, dejas de conectar contigo mismo. Tu cuerpo no por elección, sino porque en algún momento aprendiste que los hombres de tu edad necesitan moverse. De esa etapa de la vida recuerdo a un hombre llamado Peter. Tenía 76 años, un ingeniero jubilado y con un alto nivel educativo que lo sumó todo, pero había un vacío en su voz cuando hablaba de su vida diaria. Me dijo que no lo habían tocado físicamente en más de un año. Ni un abrazo, ni una mano en el hombro, nada. No lo dijo con tristeza, sino con resignación, como si fuera un capítulo cerrado. Lo que Peter no comprendía era que el tacto no es un lujo, sino una necesidad biológica del cuerpo humano, incluso a los 60, 70 y 80 años. Llevamos años programados para ello. Si pasamos demasiado tiempo sin contacto físico, nuestro sistema nervioso empieza a reducir la producción de oxitocina y las hormonas del estrés toman el control. La presión arterial aumenta, el sueño, se ve afectado la función inmunitaria, se debilita. Y lo más peligroso, el cerebro, empiezas a bloquear los circuitos emocionales y sensoriales como forma de protección. En otras palabras, cuando ya no nos tocan, nos volvemos no solo físicamente insensibles, sino también emocionalmente insensibles. Perdemos la sensación de vitalidad, por lo que ya no sentimos la necesidad de interactuar con nada. El mundo y la tragedia es que esto ocurre lenta y silenciosamente. Un día te saltas tu rutina, una semana después te alejas del espejo, un mes después dejas de imaginar nada emocionante. Y esta es la parte de la que nadie habla. El aislamiento suele comenzar en la habitación cuando un hombre deja de tocarse, no solo por placer, sino también para conectar consigo mismo, con su mente. Empieza a interpretarlo como una forma de retraimiento emocional. Con el tiempo este retraimiento se refuerza. Se toca menos, siente menos y se convence de que no queda nada que sentir. Ese es el verdadero precio, no solo la pérdida de la erección o la disminución del deseo, sino el lento desvanecimiento de la identidad, el propósito y la agudeza emocional. Es la muerte silenciosa de la conexión, y este aislamiento está directamente relacionado con la depresión, las enfermedades cardíacas e incluso la muerte prematura. No por la edad, sino por el abandono. No por parte de otros, sino por... Ahora quiero dejar claro que esto no es para avergonzar a nadie. La vida sucede, la pérdida. La distancia sucede, pero que lo que no tiene por qué ocurrir es la entrega a tocarte. Sea sexual o no, no se trata de vanidad ni rutina, se trata de defenderte. Tu cuerpo sigue siendo tuyo, tu cerebro, tu corazón, tu sistema nervioso te dicen, unquote, sigo aquí, sigo importando, sigo queriendo sentir unquote. He visto a hombres revivir.
simplemente permitiéndote reconectar, romper el silencio, volver al tacto, despertar las partes. Muchos se han quedado en silencio demasiado pronto y al callar su postura y su voz cambian. Sus chispas comienzan a brillar de nuevo. Y si sigues aquí, si algo de todo esto resuena contigo, entonces lo que sigue es quizás lo más importante porque ahora lo has escuchado. 7 verdades que nadie te ha dicho jamás. Te mostraré cómo empezar de nuevo, paso a paso, con un ejercicio simple y poderoso. Ofrezco a mis pacientes un ritual diario que reconecta su cuerpo, restaura su sensibilidad y restaura lo que el tiempo y el silencio han intentado borrar. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, quiero... Conclusión. Permítanme hablarles un momento, no solo como médico, sino como un hombre que ha compartido momentos con otros hombres durante décadas, escuchando sus miedos, sus arrepentimientos y a veces sus silenciosas esperanzas, por lo que hoy no solo hablamos de masturbación, sino de algo mucho más profundo, como te relacionas con tu cuerpo que carga con tu historia, y si estás dispuesto a creer que tu vida sexual, tu vida emocional y tu vida física no terminan solo porque el mundo te lo diga. Comencemos con el hecho de que la masturbación inconsciente puede causar lentamente disfunciones en tu cuerpo. Debido a los movimientos desconectados y distraídos, no está exenta de peligros, reestructura tu cerebro y afecta tu sensibilidad. Analizamos cómo evitar por completo la eyaculación puede provocar inflamación de la próstata y en algunos casos incluso aumentar el riesgo de cáncer. Tu cuerpo está diseñado para seguir funcionando y cuando se detiene, hablamos del veneno silencioso de la vergüenza que tantos hombres aún cargan. Una culpa que ni siquiera es suya, una culpa heredada de su cultura religiosa o... Los sentimientos familiares no tienen cabida en la relación sana de un hombre con su propio cuerpo. Descubrimos que la baja testosterona no es solo un proceso natural, sino algo que empeora cuando dejas de usar tu cuerpo sexual y cómo algo tan simple como un toque ligero puede cambiar eso. Hablamos de cómo tu erección no es solo una función sexual, sino un signo de salud vascular. Es realmente un sistema de úsalo o piérdelo, donde el precio de ignorarlo no solo recae en la intimidad, sino en tu autoconfianza, tu motivación, incluso tu memoria. Entonces abrimos la puerta a la pornografía, no para avergonzarla, sino para explicar cómo la química de tu cerebro cambia no moralmente, sino biológicamente. Lo que antes te emocionaba puede con el tiempo insensibilizarte a la realidad. Y finalmente hemos visto el error más peligroso de todo el aislamiento, cuando dejas de tocar, de existir, de conectar, el cuerpo comienza a retirarse, no solo del placer, sino del significado de la emoción de la vida misma. Lo que quiero que recuerdes de todo esto es simple, no estás roto, aún no has superado ese punto y no estás solo. Cada sistema de tu cuerpo, incluso ahora, quiere responder a tu conexión. Tu cerebro aún quiere sentir, tu corazón aún quiere abrirse, tu piel aún quiere recordar lo que significa estar vivo. Y el viaje de regreso no necesita ir a nadie más. Empieza contigo, empieza con la decisión de dejar de encogerte, de dejar de disculparte por querer sentirte bien con tu cuerpo, de dejar de creer la mentira de que la edad te hace invisible. No eres invisible, sigues aquí. ¿Y qué haces al respecto? La cuestión es que comparto esto con mis pacientes cuando están listos para empezar. Sin medicación ni culpa, sino con mi presencia, les ofrezco una práctica diaria sencilla que llamo el protocolo dorado. 10 minutos al día, un momento tranquilo, con propósito y respetuoso para reconectar contigo mismo, sin agenda, sin presión, solo contacto, respiración y consciencia. Para algunos se convierte en un ritual matutino, para otros en una rutina para dormir, pero casi siempre es un punto de inflexión. Porque cuando un hombre se toca suavemente, no por costumbre ni desesperación, sino por curiosidad, algo cambia en su cuerpo. Recuerda, su mente se está calmando, su chispa está volviendo y quizás la tuya también pueda. No se trata solo de recuperar tu sexualidad, se trata de recuperarte a ti mismo y empieza aquí, ahora contigo.